Muy buenos días. Hoy, en el día 289, leeremos los capítulos 12 y 13 del Evangelio de Marcos. Comencemos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, que no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendientes a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es hijo suyo? Es su hijo. Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora leeremos el capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días no serán de tribulación, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 12 podemos ver verdades del reino de Dios. Cuando Dios nos habla y entendemos, pero no nos arrepentimos. Versículo 12, que dice así. Y el versículo 12, perdón. Dice así, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Si notamos, Dios en la palabra a muchos a lo largo de la historia quiso confrontar y lo hizo con amor. Ejemplo, Adán le dijo, ¿dónde estás tú? A Caín le dijo, haces bien en enojarte tanto. Y aquí le habla a los fariseos. Cada uno de ellos entendieron que Dios les estaba hablando, pero en lugar de volverse a Dios, se enojaban. Aquí dice, y procuraban prenderle porque entendieron que lo que decía era contra ellos. Ahí es donde Dios nos invita a pensar si cuando Dios nos habla nosotros entendemos y nos arrepentimos, o si por el contrario, cuando Dios nos habla lo que hacemos es que nos enojamos o pensamos que ¿por qué nos dicen esas cosas? En esta parábola, el dueño de la tierra es Dios. La viña se representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y los agricultores representan a los fariseos, a los religiosos de la época, porque allí lo que Dios les está hablando es que ellos estaban haciendo lo que Dios les había enviado a hacer, ellos no estaban cuidando del pueblo, ellos no estaban enseñándole la doctrina de Dios. Y cuando Dios envió a sus profetas para que anunciaran, lo que hicieron fue matar a esos profetas. Y con lo que Dios les estaba anunciando era que iban a matar también a Jesús. También acá vemos que el Señor nos enseña que solamente Cristo y su palabra es el verdadero fundamento. Y eso lo vemos en el versículo 10 que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y esa piedra es Cristo. Él debe ser el único fundamento sobre el cual nosotros pongamos nuestra vida. Cristo y su palabra, no una religión, no una tradición, no nada parecido. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros somos llamados a darle nuestro corazón completamente a Dios. En el versículo 15 al 17 se nos narra
Cuando los escribas y fariseos quisieron tentar a Jesús y le dijeron que si era lícito dar tributo a César. ¿Y qué les dice el Señor? Présteme una moneda. Y les dicen, ¿de quién es esa imagen? Ellos dijeron, de César. Dijeron, bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa moneda tenía la imagen de César, pero tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos darle a Dios lo que le pertenece y lo que le pertenece a Dios es nuestra propia vida. Dos situaciones que nos llevan al error. Lo vemos en el versículo 24 que dice así: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando yo ignoro las escrituras, una situación, y el poder de Dios, otra situación, caigo en el error. Por eso nosotros somos llamados a leer la palabra, a estudiarla, a escudriñarla. Conoce los dos mayores mandamientos que resumen toda la ley, versículo 29 al 31. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Somos llamados a amar a Dios y amar al prójimo. Nuestro rey no merece sobras, y eso lo vemos en el versículo 44 que dice así: porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuántas veces le damos a Dios lo que nos sobra del tiempo, lo que nos sobra de nuestro dinero, lo que nos sobra de, de nuestras decisiones? A veces buscamos a Dios es cuando estamos en problemas, pero decimos que no tenemos tiempo para Él. En el capítulo 13 vemos que el regreso de Cristo es pronto. Vemos cómo Dios habla del templo que iba a ser destruido, y es que los templos hechos de manos humanas son propensos a ser destruidos. Por eso nosotros somos llamados a ser el verdadero templo de Dios, que nuestra vida sea una vida de adoración a Dios, sea una vida de santidad, de gratitud completa a Él. En el versículo 2, Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose al templo. También vemos que en este capítulo nos habla de las señales que nos muestran que su venida está cerca, y lo vemos desde el versículo 3 hasta el 20, donde me dice que vendrán muchos en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo y engañando a muchos. Habrán guerras, habrán rumores de guerras, engañarán a muchos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán terremotos, habrá hambres, habrán alborotos, y nos llevarán por causa de suya para testimonio de ellos. También habla que seremos aborrecidos por todos por causa del nombre de Cristo, y que por causa de los escogidos los días serán acortados. Notemos que todas estas señales se han ido cumpliendo. Un llamado a estar despiertos y vigilantes, versículos 36 al 37, que dice así la palabra de Dios: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Tenemos que velar por nuestra vida, tenemos que velar por nuestra familia, tenemos que velar por nuestro corazón, tenemos que permanecer en Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Te has adormecido espiritualmente o vives vigilante esperando el regreso de Cristo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.